¿Sabías que el imperio más grande de la historia escondía secretos tan oscuros que los pocos que los conocían se arriesgaban a perder la vida? Hoy te voy a contar algo que nunca te han dicho sobre Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Su obsesión por el poder no solo lo convirtió en uno de los hombres más temidos, sino que también marcó un legado de control y terror que perdura hasta nuestros días. Qin Shi Huang unificó China, pero lo hizo a través de métodos implacables que sometieron a su pueblo a un régimen de miedo. En este video, descubrirás secretos ocultos, traiciones y datos impactantes que cambiarán por completo la forma en que ves la historia de este emperador. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar ahora podría sorprenderte más de lo que imaginas. Este es un relato que nunca olvidarás. Para entender el verdadero impacto de Qin Shi Huang y su reinado, debemos remontarnos a los años de guerra y caos que precedieron su ascenso al poder. China no era un imperio unido en ese momento, sino un territorio fragmentado en varios reinos que se enfrentaban constantemente en lo que se conoció como los reinos combatientes. Durante siglos, la población vivió bajo la constante amenaza de la guerra, y el destino de millones de personas estaba determinado por los líderes de esos reinos. Era un período de inestabilidad absoluta, donde la lucha por la supremacía era constante. Fue en este clima de caos y fragmentación que Qin Shi Huang emergió como una figura militar formidable. Con una ambición desmesurada, se propuso unificar todo el territorio chino bajo su control. A lo largo de varias victorias decisivas, logró lo que parecía una misión imposible en unificar China bajo un solo emperador en 221 a.C. Pero, ¿cómo lo logró? No solo fue a través de su genio militar, sino también mediante un enfoque brutal que combinaba la guerra con tácticas de terror psicológico. Qin Shi Huang utilizó el miedo de manera magistral, no solo para someter a los otros reinos, sino para mantener a su propio pueblo bajo control absoluto. Durante su reinado, las decisiones políticas y sociales se basaban en la represión y la total obediencia, y cualquier forma de disidencia era castigada con dureza. La manipulación fue otra de sus herramientas clave, creando un imperio que vivía constantemente bajo la amenaza de su poder y su voluntad. Sin embargo, el costo de esta unificación fue extremadamente alto, pues su régimen no solo consolidó el imperio, sino que también instauró un sistema de control absoluto que marcó a generaciones enteras de chinos, dejando un legado oscuro y perdurable. La lucha por el poder o el conflicto central. Lo que pocos saben es que tras su victoria y la unificación de China, Qin Shi Huang no solo se dedicó a consolidar su imperio, sino a crear un sistema de miedo y control que permeó cada aspecto de la vida cotidiana. El emperador se obsesionó con la idea de la inmortalidad y la seguridad de su poder, lo que lo llevó a tomar decisiones extremadamente drásticas. Su necesidad de consolidar su dominio fue tan grande que no solo se concentró en su reinado, sino también en garantizar que su influencia perdurara más allá de su muerte. Una de sus medidas más emblemáticas fue la construcción de su gigantesco mausoleo, que incluía el famoso ejército de terracota. Este monumental proyecto no solo tenía como objetivo rendirle homenaje a su figura, sino algo mucho más siniestro. En Qin Shi Huang mandó construir miles de estatuas de soldados, caballos y carruajes, para acompañarlo en su viaje al más allá, pero su verdadero propósito era asegurar que su espíritu siguiera gobernando China, incluso después de su muerte. La construcción de este ejército inmortal refleja el nivel de control que Qin Shi Huang quería imponer, tanto en vida como en muerte. Pero el control de su pueblo no terminó con su vida física. Durante su reinado, Qin Shi Huang instauró un régimen basado en la represión y la eliminación sistemática de cualquier forma de disidencia. Las leyes que impuso eran extremadamente duras y a menudo crueles. Las violaciones a sus estrictas reglas no eran castigadas con simples sanciones, sino con una violencia desmedida, lo que generó un clima de terror en todo el imperio. Aquellos que desafiaban su autoridad, ya fuera abiertamente o en secreto, sufrían consecuencias que iban más allá de la muerte, como torturas o el exilio. Además, su obsesión por la inmortalidad lo llevó a una búsqueda desesperada de elixirs y remedios que prometían prolongar su vida. Esta búsqueda lo llevó a consumir sustancias peligrosas y venenosas, lo que irónicamente aceleró su muerte, un acto que muestra hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgar su salud por mantener el control. Su necesidad de poder nunca fue suficiente, y este impulso constante por reafirmarlo lo hizo aún más despiadado con aquellos que lo rodeaban. El miedo se convirtió en su herramienta más poderosa, y todo aquel que desafiara su voluntad enfrentaba consecuencias extremas. Lo que nunca se menciona es que Qin Shi Huang no solo dominaba a través de la guerra, sino que su verdadero poder
residía en el control absoluto sobre la información, las personas y hasta la historia misma. Implementó un sistema de espionaje sofisticado que operaba en las sombras, permitiéndole conocer cada movimiento de sus enemigos, y sobre todo, de aquellos dentro de su propio imperio que pudieran atentar contra su poder. Este control le permitió mantenerse un paso adelante y eliminar cualquier amenaza antes de que creciera. Su persecución de la oposición no se limitaba a los soldados o rebeldes, sino que también se extendía a las ideas. La famosa quema de libros y entierro de eruditos no fue solo un acto de censura, sino un intento deliberado de erradicar cualquier pensamiento que pudiera desafiar su autoridad. Qin Shi Huang no toleraba que su pueblo tuviera ideas propias, y la disidencia se castigaba de manera brutal. Filósofos, historiadores y pensadores que cuestionaban su gobierno fueron perseguidos, y muchos perdieron la vida. En su régimen, el castigo no solo recaía sobre los opositores evidentes, sino también sobre aquellos que simplemente eran sospechosos de traicionar su confianza. El simple rumor de una conspiración podía ser suficiente para que alguien fuera arrestado, torturado y ejecutado. Incluso sus propios asesores, como el filósofo Li Si, fueron eliminados si se consideraba que representaban una amenaza. Lo más aterrador de su gobierno fue que, mientras Qin Shi Huang consolidaba su poder, muchos de sus propios hombres vivían con miedo. En su régimen, la muerte no solo llegaba para los enemigos, también llegaba para aquellos que ya no eran útiles o que caían en desgracia. La lealtad era forzada a través del miedo, y cualquier desviación de la total sumisión era castigada con violencia extrema. Lo que pocos historiadores revelan es que, durante el reinado de Qin Shi Huang, las decisiones tomadas en las sombras decidieron el destino de miles de personas. A medida que su obsesión por la inmortalidad se profundizaba, el emperador se rodeó de alquimistas y hechiceros que prometían ofrecerle la vida eterna. Sin embargo, lo que él no sabía era que muchos de estos elixirs eran venenos que lo debilitaban progresivamente. A pesar de sus esfuerzos por conseguir la inmortalidad, Qin Shi Huang fue consumido por su propia búsqueda. Pero su legado no solo está marcado por su muerte, está marcado por las políticas que dejó atrás, especialmente el sistema de castigos brutales y el control total que ejerció sobre el pueblo chino. Los secretos de su reinado aún están enterrados, no solo en su tumba, sino en los registros históricos manipulados por él mismo. Su obsesión con el control era tan extrema que incluso después de su muerte, dejó instrucciones para que su figura fuera venerada por siempre. Su tumba, rodeada por miles de soldados de terracota, se convirtió en un símbolo del miedo que extendió por todo el imperio. Lo más sorprendente de todo esto es que, a pesar de su brutalidad, Qin Shi Huang sigue siendo uno de los emperadores más venerados de China. Pero bajo esa veneración, se esconde un régimen que, a través del miedo y la represión, construyó un imperio que perduró por siglos. En un caso particularmente sorprendente, fue el de su asesinato de uno de los grandes intelectuales de su época, el filósofo Li Si, quien había sido clave en su ascenso al poder. Li Si fue uno de los arquitectos de su sistema legal y filosófico, pero cuando Qin Shi Huang sintió que ya no era útil, lo mandó ejecutar sin piedad. Este acto de desesperación y traición revela mucho sobre la verdadera naturaleza del emperador. Li Si había sido uno de sus más cercanos aliados, pero el poder de Qin Shi Huang era tal que ni siquiera aquellos que lo habían ayudado podían escapar de su crueldad cuando ya no le servían. Este asesinato no fue un hecho aislado. A lo largo de su vida, Qin Shi Huang dejó un rastro de enemigos ejecutados y traiciones que marcaban el ritmo de su gobierno. A medida que su reinado se prolongaba, la paranoia se apoderó de él, y cualquiera que pudiera representarle una amenaza era eliminado sin dudar. En la lección que nos deja la historia de Qin Shi Huang es clara: el poder absoluto puede llegar a distorsionar incluso a las mentes más brillantes, y la obsesión por el control puede destruir a aquellos que tienen todo para ser recordados por la eternidad. Qin Shi Huang, el hombre que unificó China y creó uno de los imperios más poderosos de la historia, también fue el hombre que vivió bajo el constante temor de perder ese poder. Su vida y su legado son el ejemplo perfecto de cómo el miedo puede ser utilizado como una herramienta de control, pero también de cómo el miedo termina controlando al mismo que lo emplea. ¿Qué opinas tú sobre el legado de Qin Shi Huang? ¿Crees que su obsesión por el poder y el control llevó a su caída? Déjame tus comentarios abajo, y no olvides suscribirte para más historias sobre los grandes momentos de la historia. Nos vemos en el próximo video.